Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. El mercado de transferencias en el fútbol internacional no siempre combina con las necesidades de los jugadores. Aunque los equipos y directivos siempre están buscando mejorar y a la estrella que brillará, la realidad de los jugadores puede llegar a ser distinta. Se requiere de más que fútbol para incorporarse a un equipo y poder destacar. Asimismo, como existen los fichajes que impulsaron carreras y convirtieron a un jugador más en uno de élite, todos los casos no siempre son así. El día de hoy, en Chapas el Crack, te queríamos traer a los jugadores que más se adecúan a este problema y que pasaron de tener una carrera muy aceptable a arruinarla totalmente gracias a un fichaje que quería hacer todo lo contrario. Repasaremos brevemente cada carrera y cómo fue que se destruyó al final, y por qué hoy seguramente recordamos a estos nombres que desde hace mucho tiempo no escuchábamos. Acompáñame entonces, suscríbete y no olvides comentar. Y ya sin nada más que decir, comenzamos. Empezamos hablando de uno de los futbolistas que hoy casi nadie recuerda, pero que en su momento llegó a ser un fichaje escandaloso. Hablamos de Arda Turan, un muy buen jugador talentoso y que incluso llegó a ganarse el respeto de cada club por el que jugó antes de su decadencia. Su clase y nacionalidad lo caracterizaban, pues ver a un turco en la élite del fútbol y como titular de un equipo competitivo como lo hizo en el Atlético no era cosa de todos los días. Su real fama llegó al fichar por el conjunto ya mencionado. Antes estuvo jugando para obviamente el Galatasaray de su país, pero el salto verdadero lo dio en 2011 al llegar a tierras españolas. No tuvo que esperar mucho tiempo para conseguir un título importante, pues Turán fue titular del equipo campeón de la liga en 2014. Sin embargo, para esas temporadas había un club que se había fijado en el talento del turco. El Barcelona pondría nada más y nada menos que más de 35 millones en la mesa, cantidad que no despreciaría el turco, y a pesar de saber que el Barcelona realmente no tenía un buen espacio para él, decidió decirle sí al cuadro blaugrana, mismo que se encargó de que el futbolista cayera en el olvido, pues con muy poco protagonismo y oportunidades, y a su vez una no muy buena acoplada al club, todo esto causó que el talento se fuera apagando más y más. Al día de hoy sigue siendo parte del conjunto blaugrana, después de acabar su préstamo con el Estambul de su país natal, y llegó para que difícilmente cambien las cosas. Leyenda para muchos, pero para otros una decepción total. Tocamos ahora el caso del jugador más importante de Ucrania en toda su historia. Shevchenko es uno de los jugadores más reconocidos por su distinguido y popular apellido, pero para nadie es un secreto que se formó como todo un buen jugador en el Milan, siendo casi uno de los mayores protagonistas de la gloria que tocaba en aquellos tiempos el equipo rosonero. Las expectativas se elevaron hasta tal punto que lo consideraban el mejor de la historia, todo esto antes de que tomase una decisión que le cambiaría la vida deportiva y no para bien. Otro gigante de aquellas épocas, el Chelsea, se había fijado en él, así como lo habían hecho en la mayoría de clubes de talla. El ucraniano no tomó la decisión de renovar con el club que lo había convertido en una leyenda absoluta, y decidió ir a probar suerte a un lugar donde le traería todo lo contrario. Shevchenko es de esos pocos casos en los que nos hace preguntar hasta dónde podía haber llegado este jugador si esa decisión no se hubiera tomado. Siguiendo la historia, en el Chelsea decepcionó a todos y el intento de recuperar su estatus en el fútbol fracasó. El jugador terminó su carrera con muchos aplausos, pero de seguro menos de los que él tenía en mente. Otro jugador que infortunadamente no se salva de estar en esta lista es el referente de la selección chilena de hace un par de años. Con un estilo único de juego llegó a ser considerado entre los años 2013 y 2014 como uno de los mejores delanteros sudamericanos. Fichando por grandes clubes de mucho nombre como el Barcelona y el Arsenal, jugaría entre los mejores, ganándose la confianza absoluta de este crack chileno. Sin embargo, en el año 2017 y con el inicio de la crisis del Arsenal de Londres, Alexis estaba en la cuestión de si cambiar o no de equipo. Hablamos pues del año de la decadencia total del chileno. El fichaje salvador, que no dejaría hundir la carrera de Alexis Sánchez, sería todo lo contrario. El Manchester United sería su nuevo equipo, con el que las pocas oportunidades no le bastaron para acomodarse con el cuadro de Old Trafford. Pese a todo, el apodado Niño Maravilla le dio una segunda oportunidad a los Diablos, pero no sirvió de mucho. Su valor en el mercado decrecería de una notable manera y ya no era realmente del que todos hablaban.
Antes podía ser considerado de los futbolistas con más habilidad en toda la Premier, pues su titularidad y compaginación con el Arsenal, su ex club, lo ayudaban a que sus cifras y por ende su percepción ante los medios fuera de carácter positivo. La historia hasta el momento concluye con otra no muy buena temporada, en la que el pasado mercado de fichajes y con la oferta de un club que prometía mucho, el chileno regresaría al calcio italiano a probar suerte que hasta el momento en la temporada ha tenido que seguir buscando. Pocas oportunidades y malos partidos han caracterizado negativamente a Alexis en el Inter, y la confianza con su técnico tampoco ha sido de mucha ayuda. Una vez algo cambia, es imposible recuperar su esencia inicial. El repaso continúa por jugadores sudamericanos, y es que no hay que ocultar el desgraciado caso que vivió en su momento el Tigre colombiano. Su historia es de las más complejas y es por eso que ya le dediqué un video entero. Pero ahora hablemos de lo que en realidad destruyó su carrera futbolística. Si todo lo que sube tiene que bajar, fue muy inesperado la situación de Falcao. Después de destacar en su totalidad con el Porto, el Club Atlético de Madrid se encargaría de hacer de este jugador de los mejores del mundo en la actualidad, para esa actualidad. El colombiano se consagró en lo más alto y consiguió ganar la liga con su club, ser considerado el mejor 9 de la actualidad, pero el error llegaría cuando la decisión de no renovar con los colchoneros llegó. Una oferta millonaria haría que el rumbo fuera hacia otra dirección. El Mónaco desembolsaría más de 40 millones por aquella superestrella del fútbol en ese entonces. Nadie se quejó. El Mónaco, a pesar de no ser de los equipos de élite, tenía cierta reputación, ya que en el fútbol francés había logrado impulsarse un poco. Se acercaba el Mundial y una lesión acabó muchas ilusiones, al menos para la afición de su país natal, quien soñaba con brillar en un regreso a la Copa del Mundo. Por casi 6 meses alejado de las canchas, su magia se había esfumado, y a pesar de retomar un buen nivel a pesar de su incomprendido juego a lo largo de sus nuevos clubes, Falcao no volvió ni volverá a ser el mismo. Un amargo recuerdo que nos hace una clásica pregunta: ¿qué hubiese alcanzado este crack colombiano de no haber sido por este hecho? Me gustaría ver este caso de este penúltimo futbolista por medio de un artículo muy profesional e interesante que me encontré investigando. Este dicho artículo fue redactado el 16 de diciembre de 2014, una fecha clave en esta historia que ya entenderán. Aquí podemos ver cómo fue la carrera en cuanto a transferencias del jugador español. Para poner un poco en contexto, Fernando Torres brilló en la Premier tras varios años con el conjunto de Liverpool. Pero luego del Mundial 2010, donde también hizo un buen papel, el Chelsea desembolsó una suma de casi 50 millones por llevarse al español. Las cosas no funcionaron con los Blues y en junio del 2014 se hizo oficial el traspaso al Milan como préstamo. Pero realmente, ¿qué fue lo que le ocurrió al buen delantero 9 al llegar a las filas del Chelsea? Este reportaje del que les hablé está escrito en el momento en el que se rumoreaba que Torres regresaría al Chelsea luego de estar en préstamo en el AC Milan. Esto es lo que dice. Bueno amigos, nos encontramos en el artículo, es de una página llamada proyectopremier.com y el titular dice lo siguiente: ¿qué pasa con Fernando Torres? Por aquí abajo pueden ver el autor y la fecha. Y dice lo siguiente: hace unos días se planteaba en la prensa inglesa e italiana la posibilidad de una vuelta a la Premier League de Fernando Torres. Parece que el Milan no está nada contento con el rendimiento del niño y quiere poner fin a la cesión del madrileño 4 meses después de haberla conseguido. A pesar de que el vínculo que une a la sociedad italiana y al futbolista español va hasta verano de 2016, es decir, aún le queda 1 año y medio de cesión en el calcio. Mientras tanto, el Chelsea no quiere ni oír hablar de tal posibilidad. ¿Por qué se ha podido llegar a esta situación? Dice lo siguiente: 2 factores son fundamentales: su bajo rendimiento y su alto sueldo. Desde que el madrileño abandonó el Liverpool para fichar por el Chelsea en enero de 2010, sus cifras son muy pobres, y más teniendo en cuenta el precio que tuvo su fichaje. Casi 60 millones de euros tuvieron la culpa de este traspaso hace ya casi 4 años. En este tiempo solo ha sido capaz de ver puerta en 43 ocasiones, teniendo una media goleadora de 0.26 goles por partido, y muy lejanas a las cifras que manejaba en el Liverpool, donde terminó su estancia con una media goleadora de 0.57 goles por partido. Es decir, mientras que en Anfield Road marcaba más de un gol cada 2 partidos, en Stamford Bridge y en San Siro marca un gol cada 4 partidos. El artículo concluye con esta pregunta: ¿podríamos volver a ver al mejor Fernando Torres?
Dice lo siguiente: aún con todo será muy difícil volver a ver la mejor versión del delantero, un delantero que tiene 30 años y que tras numerosas lesiones ha perdido el arma que hacía temblar a los defensas españoles e ingleses a mediados y finales de la primera década del siglo XXI, la velocidad y potencia con la que encaraba la portería contraria. Claramente se hace presente cómo fue que el nivel del futbolista se cayó completamente. Culpa de él, culpa de su agente, culpa del Liverpool, culpa del Chelsea, incógnitas del fútbol. Pasemos al último jugador de esta lista. Al igual que Shevchenko, la intención de Kaká al dejar el Milan era seguir buscando desafíos tras una etapa plagada de éxitos en Italia. Sin embargo, lo que se vio en el brasileño en el Madrid estuvo lejos de ser algo parecido a aquel jugador que fue Balón de Oro en 2007. Apenas destellos de un futbolista que llegó a ser el mejor y que ya nunca volvería a brillar como antes. El Madrid no fue su mejor opción a pesar de que eso era lo que se creía, pero a veces ir a los mejores equipos del mundo no es garantía de que se logre convertir en una estrella del deporte. El caso de un jugador como Kaká es bastante incomprensible, pues después de ganar tanta relevancia y convertirse casi en el principal jugador de su poderosa selección, nunca dio los frutos, o al menos de los que se esperaba. Sus goles y en sí calidad en el campo nunca fue visible mientras jugaba allí para el Bernabéu y su gente. Nada más que decir por parte de otro jugador que nos dejó una inquietud, pues su talento desapareció de un momento a otro. Futbolistas con talento, pero que su decisión al cambiar de club y probar nuevos retos no les trajo muchas cosas positivas. Casi siempre hablamos de futbolistas de élite y en general fútbol de élite, pero hoy tocamos los que se bajaron de los mejores y no precisamente por su culpa. Para cerrar el video me gustaría dejarlos con un pequeño clip que tal vez sustente porque estos jugadores sí que realmente bajaron de nivel. Así que suscríbete, dale like, comenta. Yo soy Chapo del Crack y nos vemos en la próxima.